La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos ya a través de la red Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. Un saludo, toda la red Sodomco, un saludo cariñoso también para nuestros amigos de Radio Huánuco que nos retransmiten en todo Huánuco, y La Voz de Ayacucho que nos retransmite en Ayacucho, y también un saludo para AM Tagua que nos lleva por todo el país. Muchísimas gracias. Rosa María, muy buenos días. Buenos días, a ver, pero la verdad... No tan buenos. No tan buenos para la democracia, de verdad que no, nos despertamos. Bueno, yo desde anoche vengo siguiendo las noticias en el Congreso de la República. Más allá de la vacancia, que vamos a discutir de todas maneras, hay un hecho gravísimo. Anoche el Congreso se ha sentado en la Constitución, ha hecho lo que le ha dado la gana, ha decidido reformar la Constitución vía procedimientos vedados y ha cambiado completamente el balance de poder entre Ejecutivo y Legislativo. La situación es gravísima. Y es gravísima porque no se le informa a la población, porque no se educa a la población, porque no se socializan estos proyectos y porque vamos a empezar por el principio. Muy bien. Si usted quiere reformar la Constitución, porque esa es la voluntad del Congreso de la República, ¿lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. Artículo 206 de la Constitución, hay un proyecto para reformar la Constitución. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el artículo 206? Que si usted quiere reformar la Constitución, presenta la iniciativa de reforma constitucional y se debate en dos legislaturas ordinarias sucesivas, y en cada una de esas dos legislaturas ordinarias sucesivas, usted tiene que obtener una votación favorable de 87 votos, es decir, de 2/3 del Congreso. Esa es la única forma de reformar, de reformar la Constitución. No, hay otra. La otra es que tenga que ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, es decir, 66, y ratificada mediante referéndum. ¿Ok? Esos son los dos caminos que establece la Constitución. ¿Establece un tercer camino? No. ¿Un cuarto camino? No, solo dos. Referéndum, ¿no es cierto? O dos legislaturas con 87 votos. Ayer un proyecto del congresista Mulder que presentó hace bastante tiempo y que era una barbaridad y que por supuesto nadie había visto, ¿no es cierto? Lo sacaron ahí de la traspapelada en la que estaba, sin pasar por la Comisión de Constitución, sin que nadie lo vea, sin opinión de ningún constitucionalista en el Perú, sin pasar por ningún colegio profesional de abogados, por ninguna parte. Lo metieron al Congreso, lo votaron y lo aprobaron, con 81 votos. ¿Y qué dice ese proyectito tan bonito, tan bonito? Bueno, han modificado la Constitución sin pasar por el procedimiento del artículo 206. ¿Y por qué han modificado la Constitución? Porque según el congresista Mulder y su proyecto, que podría llamarse Chapa tu curul y no dejes que te la quiten por nada en este mundo, el presidente del Consejo de Ministros ahora ya no puede hacer una cuestión de confianza, no puede hacer una cuestión de confianza cuando le están censurando a un ministro. Ya no puede. O sea, pueden censurar a los ministros uno por uno, y él no puede hacer una cuestión de confianza por la censura de sus ministros. Ya no puede. Porque mecanismo de control político ya no se puede. ¿Dónde dice eso en la Constitución? En ninguna parte. Lo han metido en el reglamento. Y después también ha dicho otra bestialidad más grande todavía, que si se produce la crisis total del gabinete, ¿no es cierto?, para que valga como una, ¿no es cierto?, y luego como dos, y se pueda disolver el Parlamento, los ministros que han renunciado, ¿no es cierto?, no pueden volver a juramentar ninguno, los 17 que están ahora en el gabinete. Entonces, ¿qué van a decir? Claro, la ley no es retroactiva, pero como los de Zavala volvieron a juramentar y todavía son ministros, entonces todavía estamos en cero, pues, en cero.
No, yo no sé cómo no les da vergüenza, de verdad. ¿Cómo no les da vergüenza hacer una bestialidad de este calibre? Porque yo entiendo que hay ignorancia supina, ¿ya? Discúlpeme, pero no todos tienen por qué saber. Pero en el caso de Mauricio Mulder es malicia. Porque Mauricio sabe que esto es inconstitucional por donde se lo mire. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que llevar este disparate, porque además, lo que es genial, y esto tienen que entenderlo también, es que ustedes dirán, bueno, si es una ley, la observa el Ejecutivo. No, es que no es una ley, pues. Es resolución legislativa. ¿Qué es una resolución legislativa? Es una resolución que emite el Congreso, normalmente para casos particulares, pero también para reformar su propio reglamento interno, que tiene rango de ley. Pero vía la modificación de su propio reglamento interno, que no puede ser observada por el Ejecutivo, ¿no es cierto?, le quita las facultades al Ejecutivo para hacer el contrapeso de poder establecido en la Constitución. ¡Qué bestia! Pero se los he explicado en 5 minutos porque yo estoy indignada. Han destruido el mecanismo de balance de poderes, destruido en una hora. En una hora han destruido todo el mecanismo en el cual se articula el balance de poder entre legislativo y ejecutivo. En una hora. En una hora. Y ahora, si la ciudadanía quiere protestar, hay que ir al Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional donde hay una batalla campal porque el fujimorismo lo quiere tomar. Pero ni en los 90, oye, hasta Montesinos era un poquito más respetuoso. Esta Constitución la hizo Montesinos, era un poquito más respetuoso. No, no lo puedo creer. Con lo cual, el Congreso hoy día, si quería hablar de una vacancia, que la postergue para dentro de un mes, porque esto es un desastre. Esto está deslegitimizando la vacancia, ¿no? Porque ahora hay gente que... Acaban de dar un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado a los poderes del Ejecutivo. Están reformando la Constitución por la vía en la que están vedados de hacerla. O sea, si tuviésemos otro Congreso, los 81 congresistas que han votado a favor de esto deberían estar inhabilitados por infracción de la Constitución. Tú no puedes reformar la Constitución vía el procedimiento que no está en la Constitución. Es el procedimiento que a mí se me ocurre. Voy a modificar el reglamento del Congreso y ahí en un articulito, en un inciso, ya voy a meter un textito, ya, para que así desnaturalizo todo el artículo 133 de la Constitución. Lo desnaturalizo por completo y varío todo el equilibrio de poderes. Porque el Congreso tiene la posibilidad de hacer control político y el Ejecutivo tiene la posibilidad de defenderse de este control político. Ambos tienen pesos y contrapesos, cada uno tiene un peso específico y el contrapeso hace que ninguno abuse del poder. Hoy el Congreso, si esta interpretación valiera, puede abusar infinitamente de su poder. Puede tumbar ministro por ministro, por ministro, por ministro, por ministro, por ministro, como palitroques. ¿No es cierto? Porque supongamos que censura un Consejo de Ministros y los 17 renuncian. No lo van a hacer, pues, ¿no? Obligan al presidente, que además está prohibido, lo obligan a conformar al gabinete como a ellos les da la gana. Y de acuerdo al artículo de las facultades presidenciales, es el presidente del Consejo de Ministros, el nuevo, el que sugiere los nombres y con acuerdo del presidente de la República los nombra, no el Congreso de la República. Entonces, que creen un régimen parlamentario, pues ya. Que el gabinete emana del Congreso. Cambiemos de modelo, de forma de gobierno. Pero mientras tengamos una forma de gobierno presidencial, no pueden hacer esto. Es una barbaridad. El señor Kuczynski ha cometido todos los errores del mundo, tiene toda la desaprobación que merece. Y más, lo hemos dicho acá tantas veces, por mentiroso, por contar los cuentos al revés de lo que debió contarles desde el primer día y por contarnos, como él dice ahí, unos cuentazos. ¿Ya? Pero esto es inaceptable. Yo creo que Mauricio Mulder ha decidido boicotear la vacancia y no se han dado ni cuenta a sus coleguitas, porque los apristas están en una posición pues así, ¿no es cierto? No sé qué es lo que me conviene. Mitad, la escopeta a los dos cañones. Y al hacerlo firmar esto, los ha puesto en una situación de desprestigio ante todo el país. Porque ¿para qué hacen esto? Para que la censura a Zavala, que fue un error político, no cuente, pues. Y para que Mercedes Arauz no vaya a dar una cuestión de confianza sobre cualquier tema, ¿no es cierto? La tengan que dejar porque si no se suicidan.
para que no estar contra la pared, van a hacer esto. Y evidentemente no tiene efecto retroactivo, pero reitero, lo que van a decir es no, perdón. Hoy día, con la vigencia, ¿no es cierto? Los ministros que están sentados hoy día pertenecieron a un gabinete anterior. Por lo tanto, hoy día no vale. ¿Qué lo dijo el señor Mulder? Por supuesto. Por supuesto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no va a ser? Ya. Si te reformas la Constitución fuera de procedimiento, ¿ustedes no creen que no va a ser su interpretación auténtica? Esto es una salvajada, de verdad. Jurídicamente es una salvajada. No van a encontrar un profesor de Derecho Constitucional que diga que esto se pueda hacer. Esto es una bestialidad, y esto lo ha hecho el Congreso ayer sin segunda votación, sin reflexión, sin nada, y hasta que esto vaya al Tribunal Constitucional, y esto se deroga en el Tribunal Constitucional, a ver qué van a pasar, 6 meses, fácil. Un Tribunal Constitucional que está, reitero, bajo la presión de la captura del fujimorismo. Están agudizando las contradicciones, como decía Abimael Guzmán, para generar condiciones de golpe de Estado. Ayer Daniel Abugataz escribió eso, todo el mundo se burló de él, pero él está hablando desde la perspectiva de un hombre que tiene más de 60 años y que ha vivido mucho, ¿no es cierto?, realidades que hoy no son ajenas, pero que existieron en el Perú. Alberto Fujimori dio un golpe de Estado cuando le hicieron esto. Cuando comenzaron a derogarse sus decretos legislativos en el Tribunal Constitucional, dio un golpe de Estado. Y se quedó. Están llamando a los cuarteles. No pueden ser tan irresponsables de modificar la Constitución sin utilizar el procedimiento previsto en la Constitución para esa modificación. No se puede hacer esto en media hora. Y además me sorprende que muy pocos medios de comunicación no hayan saltado hasta el techo anoche al darse cuenta de que se está transgrediendo la forma democrática de gobierno de esta manera. Esto de verdad que es escandaloso. O sea, el Ejecutivo a partir de ahora está atado de manos frente al abuso legislativo, pero absolutamente atado de manos, no puede hacer nada. Entonces, si no tiene mayoría en el Congreso, está perdido. Mejor que ni acepte la presidencia, que renuncie a entrada, porque no lo van a dejar gobernar. Esto es una barbaridad. Nuestra Constitución está concebida para que tú puedas gobernar sin mayoría. En este caso ya no se puede, porque han quitado los mecanismos de equilibrio. Yo la verdad me dicen que se ha ido la transmisión. Parece que mis gritos han conmovido las paredes del legislativo que está cerca. Espero que no sea así. Pero es una barbaridad. Esto es una barbaridad. ¿Estamos transmitiendo hacia afuera? Por favor, ¿sí? ¿Sí? Muy bien, no se ha ido la transmisión, que estamos acá. Pero inmediatamente me avisan, ¿no? Y el problema es que, claro, al frente tenemos un gobierno deslegitimado. Yo no digo que el Poder Ejecutivo pues goce de una enorme legitimidad cuando no nos ha parado de mentir en los últimos 3 meses una y otra vez. Un gobierno deslegitimado, a punto de ser vacado, con un legislativo que quiere plenos y absolutos poderes para tener de pelele a Vizcarra, porque con este artículo modificado, Vizcarra es el pelele de una mayoría parlamentaria. El pelele. Porque le pueden tumbar todos los ministros que le dé la gana sin que él pueda hacer absolutamente nada, porque no puede hacer cuestión de confianza nunca más en su vida sobre mecanismos de control político. Nunca más. Es impresionante la irresponsabilidad. Pero en fin, habíamos invitado a la congresista Pariona para hablar del Día de la Mujer. Ayer muchos reclamaron por el Día de la Mujer, pero por eso teníamos a la congresista. Y queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito, que nos han llamado, no hemos podido sacarlos a todos. Ayer hablamos mucho de política porque nosotros somos mujeres que participamos en política. Esa es nuestra razón de hacer en la vida pública y no podíamos dejar de hablar de política, además ayer. Y hoy día tengo a la congresista Pariona conmigo, que va a tener que empezar por aquí. Yo lo siento en el alma, congresista. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, Allin Puncha, Rosa María, Chikpaje, buenos días. Manan, hija, manan. Han debido decir manan ayer. ¿Qué pasó? Sí, Rosa María, yo creo que es correcto. Pienso este debate es importante además hacerlo porque estamos ante un escenario bastante complejo. Primero, considerando que hay una situación adversa
con una mayoría aplastante. Hemos dicho desde el inicio que empezamos nuestra labor parlamentaria. El contexto del Parlamento no es el mejor, ¿cierto? Frente al Ejecutivo y a un presidente deslegitimado que permanentemente ha ido argumentando esa mentira, pero intentando justificarla y casi que naturalizando un modus operandi de corrupción como algo legal, legítimo. Entonces, aquí ha habido una especie también, Rosa María, el día de ayer, desde mi percepción y desde lo que hemos podido escuchar de las intervenciones de los congresistas del oficialismo, casi que una amenaza al Congreso, ¿no? O sea, si este proceso de vacancia sigue, el presidente puede cerrar el Congreso. Entonces, desde nuestro punto de vista, este proyecto de ley, que bien lo has remarcado, no pasó por discusión en la Comisión de Constitución donde amerita, y fue la primera cuestión previa que se votó, y el Nuevo Perú votó a favor de que ese proyecto de ley vuelva a comisión a discutirse. Ya sabemos, la mayoría decide todo, entonces esa mayoría en ese proceso votó en contra de esa cuestión previa y había que tomar alguna posición. Sin embargo, yo creo que hay puntos que podemos reconsiderarla. El Tribunal Constitucional, que creo que es un ente y un órgano superior a la que se recurre, el Nuevo Perú lo ha hecho en su momento incluso para tener hoy conformada usted no una puede bancada. votar a favor de una ley y luego presentar una acción de inconstitucionalidad de la ley que usted ha votado a favor. Sí, pero Rosa María, es el órgano superior a la No, que ya se sé, puede pero ¿por qué recurrir. votaron a favor? Y lo que sí comprendo yo, Rosa María, yo creo que aquí, a ver, el señor Kuczynski está optando por todos los mecanismos para aferrarse y quedarse en el poder. Nadie quiere ser investigado, nadie quiere parar en la cárcel. Ya, pero ese es Hoy otro tema. estamos ante un basta proceso porque ustedes de vacancia. no le censuren un gabinete, punto. Sí, y ustedes siguen ahí. No tenían por qué hacer esto. Sí, bueno, el proyecto de ley, yo no sé cómo es que se priorizó. Usted sabe que la mesa directiva, Rosa María, prioriza la ley que le da yo no la sé gana. con qué criterio, pero de pronto se amplía la agenda y una que ni siquiera estaba agendada, escrita, se ¿Usted cree que si aborda. hubiera estado agendada, lo hubiéramos saltado hasta el techo Eso no ayer? estaba agendado, no estaba puesto. Entonces, para todos fue un momento también de incertidumbre porque, bueno, ante a ver, un proceso de vacancia en curso que ya dicho, o sea, de paso, el día de ayer se presentó y pocas horas después salga una propuesta de esta naturaleza, a todos nos ha, digamos, No, pero, doctora, tomado de sorpresa, ¿verdad? Hay un Lo que sí es principio cierto es que fundamental se ha en la vida, ante la saltado ese duda, procedimiento regular, ¿no? abstente. Ante la duda, abstente. Pero no votes a favor. Sí, bueno, creo que Rosa María, nosotros como bancada Nuevo Perú, lo primero que tenemos que decir es que para nada tenemos, digamos, ni nos aferramos a la curul, porque si nosotros revisamos cómo Nuevo Perú ha tenido que enfrentar nuestra labor parlamentaria, el ejercicio de nuestros deberes y derechos políticos dentro del Parlamento, 1 año y medio, Rosa María, que hemos tenido limitaciones, barreras de todo Yo tipo. estoy de acuerdo con usted. Y creo que ahí no hay ningún argumento por querer aferrarnos a ello. No, yo estoy Sin de acuerdo. embargo, creemos que en este de alta calificaciones y lecturas de carácter político, jurídico, porque también algunos dicen que había que precisar qué significa la crisis total, No me había que había precisar. que Señora desarrollar Tariona, y señora aclarar, ¿no? congresista, Pero a ver, más o menos, casi van a ser 200 años de vida republicana, ¿ya? Que tenemos Consejo de Ministros. El primer Consejo de Ministros era 5 miembros, ¿ok? La institución de la censura se instituye en el siglo XIX. La responsabilidad política de los ministros viene desde el siglo XIX. Nunca había que interpretar qué cosa es crisis total del gabinete porque se entiende perfectamente. Para cualquiera que haya seguido las constituciones del siglo XX, que han sido 4, es facilísimo de entender. Salvo para el congresista Mulder, porque no quiere que la censura que le metieron a Zavala cuente. Ese es todo el problema. Esto es un problema pedestre, absolutamente de manoseo político. Y no pueden reformar la Constitución vía modificación del reglamento. Es una barbaridad. Sí, cualquier consideración. Mañana nos quitan los derechos, constitucionales. En ese momento nosotros como bancada Nuevo Perú estamos evaluando estas consideraciones. Vuelvo a decir, el día de ayer ha sido un tema tenso, un proyecto de ley que nos ha tomado, digamos, de sorpresa a todos.
con texto sustitutorio, un nuevo texto y demás. Lo que sí creemos es que sí hay intentos de bloquear o de interferir en este procedimiento de vacancia, que nosotros fuimos respetuosos de todos los procedimientos regulares, porque por ningún lado fue una vacancia express, además fue un consenso multipartidario y dimos la posibilidad de que las distintas fuerzas políticas pudieran tomar posición. Pero usted no se da cuenta que Mauricio Mulder lo que ha hecho es deslegitimar, darle estabilidad al país, deslegitimar al Congreso. Lo que ha hecho ayer es deslegitimar al Nosotros, Congreso. Rosa María, y ustedes con su voto han hecho lo mismo. Si no son caso, capaces de entender que no pueden reformar el Congreso vía resolución legislativa, ¿cómo van a vacar un presidente? Sí, Rosa María, vuelvo a decir que el Nuevo Perú vamos a tomar en cuenta estas consideraciones. Yo creo que hay mecanismos a los que se puede recurrir. En su momento nosotros también lo hicimos, pero bueno, creo que no es sencillo solamente decir, bueno, se ha modificado esto, y cuando en realidad hay otras intenciones también de fondo. Y lo de fondo, lo que a mí sí me preocupa, Rosa María, porque creo que en este país quienes luchamos y estamos convencidos de que la corrupción no puede quedar impune, se están llegando a esos límites, tanto de parte del Ejecutivo y por supuesto hoy el Legislativo con una fuerza mayoritaria aplastante. Esto es exactamente. Aquí nadie quiere asumir responsabilidad. Han colaborado con Mulder. Bueno, eso será en todo caso. Vamos a hacer una pausa y antes de que me dé del análisis. Que me dé la cosa. A mí no se me sube la presión, se me baja, ¿ya? Pero ahorita debo tener la presión en 120 que no se te baje la voz. Es que te juro, me da una cólera. Es que de verdad, lo que me da cólera es que la mayoría de la población no entiende cabalmente de qué estamos hablando porque no conoce la Constitución. Entonces es muy fácil de engañar. Por eso este programa se llama Pensar Más. No sabe qué es el artículo 133, la modificación del inciso. Eso no lo entiende, ¿ya? Lo que sí entiende, porque no es estúpida, es cuando el Congreso hace una barbaridad para salvar su curul, ¿no? Eso sí lo entiende. Es, no toques mi curul, ni hablar. Y nadie se los estaba manoseando, ni tocando. Vamos a hacer la pausa. Agua y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 23 minutos, 8 de la mañana con 23 minutos. Antes de seguir con el programa, queremos agradecer a la congresista Gloria Montenegro por la gentileza que tuvo el día de ayer de enviar estas flores por el aniversario del programa A Pensar Más. Gracias, congresista Gloria Montenegro, y a todos los que llamaron, escribieron para saludar. Rosa María, muchas llamadas, muchos comentarios. Me decía la doctora, la congresista Pariona, es verdad, ayer estaban discutiendo un proyecto importante que era el de la sustitutoria del Decreto Supremo de Urgencia del año pasado, el 003. Una ley importante, con aristas, con debate largo, complicado, con pelea, con todo. Y claro, cuando estaban todos agotaditos, ¿no? De la nada, ¡su! Les mete Mauricio Mulder un proyecto. Mire, yo ahí me persino, pues, ¿ya? O sea, elección de vida, ¿ya? Si Mauricio Mulder me mete un proyecto que nadie ha visto, después de un debate largo, en que todo el mundo está cansado, ¿no? No es buena señal. No. Acá tenemos a Daniel Valle Basto, dice que, bueno, les vendieron la plaza de armas y la compraron bien contentos. Les han vendido ya la plaza de armas. Bueno, no puede ser. Por eso, yo vuelvo a decir, bueno, la bancada del Nuevo Perú seguro va a tener ocasión de reunirse para evaluar y considerar algunos aspectos que hoy surgen. Creo que el Nuevo Perú en ese sentido es coherente, ¿no? O sea, porque nosotros hemos sido, digamos, una de las bancadas que ha hecho incluso un actuar frente a esta moción de vacancia, respetando procedimientos, entablando los diálogos con las distintas fuerzas políticas. O sea, se han matado diciendo esto es constitucional. Creo que hay que reconsiderar y pediremos, si es posible, la reconsideración del voto en la siguiente sesión plenaria, ya, que bueno, creo reconsideración que del voto. Salida. Y que los fujimoristas entiendan una cosa, y todos entiendan una cosa. Si el proceso de vacancia no se puede, digamos, discutir a futuro, es porque se han respetado todos los procedimientos constitucionales. Pero si ustedes comienzan a cambiar la Constitución ilegalmente, ese proceso de vacancia, aun cuando logren los 87 votos, va a ser impugnado.
Va a ser impugnado porque les van a decir, ustedes cambiaron la Constitución irregularmente en medio del proceso de vacancia. Y yo no sé si Mauricio Mundo lo está haciendo a propósito. Este proceso, por supuesto, este proyecto lo tiene de antes, pero no sé si lo ha sacado ayer a propósito y en realidad está trabajando para Kuczynski. ¿Ah? Bueno, en política hay que dudar de todos y de todo. Porque de verdad, parece que estuviera trabajando para cuidarse Kuczynski. también. Sí, Rosa María, bueno, yo sé que los tiempos son muy cortos, Rosa María. Creo que uno de los temas también importantes, prioritarios en este país, tiene que ver con la agenda de las mujeres. Vamos a hablar de eso de Tiene todas que ver maneras. con, Pero primero, no nos deje mal. los No derechos nos deje mal. de las Yo mujeres. peleo por la participación política de las mujeres. ¿Dónde estaban esas mujeres peleando ayer? Que son efectivamente más perspicaces, pues. Que se dan cuenta al toque cuando te están contando un cuentazo, ¿no? No es por nada, pues somos más perspicaces. Que no les vuelva a pasar. Ahora, hay una agenda mujer, ustedes pidieron un pleno de mujer para el 8 de marzo, y miren lo que les dieron. Miren lo que les dieron. Bueno, sabemos, Rosa María, que en el Parlamento No les dieron hay nada. quienes se llenan la boca hablando de los derechos de las mujeres, la defensa a las mujeres víctimas de violencia. Mediáticamente salen para proponer algunas alternativas populistas, ¿no? Demagógicas. Y cuando hay que legislar, cuando hay que agendar, es donde nadie dice nada, se hacen los locos. Y yo puedo presenciar en la sesión del Consejo Directivo del Congreso, cuando yo planteé y dije, oigan, mañana jueves es el Día Internacional de la Mujer, ¿y dónde está siquiera un dictamen? Porque hay varios que están listos Ahora, para debatir todos y nadie habían dijo nada. Todos habían puesto su Entonces, polito rosado sobre el bueno, curul. una Para eso sí son campaña. lindos. ¿Viste? Todo su polito rosado. Yo estoy contra la violencia sexual. Sí, papito, y la legislación. Sí, porque el problema, ahí hay que decirlo, es que los únicos que pueden legislar, ¿saben quiénes son? Los congresistas. Sí. Nosotros no podemos legislar. Sí, el día de ayer lo dijimos con contundencia, Rosa María, más allá del saludo, las flores, los regalos, que creo que al Congreso le compete legislar. Por más y mejores leyes que reivindiquen y que salden esta deuda histórica y permanente con las mujeres. El día de ayer, antier, más bien dicho, Rosa María, en Ayacucho, o sea, faltando un día antes para conmemorar, para reafirmar nuestro compromiso por las mujeres, una madre joven de 24 años estrangulada por su esposo en Ayacucho, en el barrio Andamarca. Además Y es ese paisana es mía, fajardina. El pan nuestro de cada día. Y entonces nos preguntamos cómo y qué estamos haciendo. Esto, o sea, ya es casi que una impotencia. ¿Qué hacer? Porque en Ayacucho, Ayacucho tiene 11 provincias, norte, sur, centro. El sur, incluso si empezamos a analizarla, está distante a la capital. Claro. No tienen una corte superior. Las denuncias para hacerla en Ayacucho tendrían que darse una vuelta por la costa Y o por discúlpeme, toda con la todo carretera respeto por los hace 14 ayacuchanos que años. no merecen lo que voy a decir, ya, pero con esa sala superior yo no denunciaría Bueno, ningún caso de mujer en Todos los Ayacucho, casos ¿ah? terminan Favorable para el justificándose hombre. favorable para el Victimario. victimario, para el agresor. Esa Y sala entonces, superior de Ayacucho en eso sí O sea, tenemos si tú, en labor y Ayacucho, tarea, si tú Rosa eres María. mujer y entras a un hotel con un hombre, te pueden violar. Y eso no es violación. Y eso dicen juezas mujeres, ¿ah? Mujeres y hombres y magistrados que no tienen la formación, digo yo, actualizada o en todo caso, o en coherencia y en armonía con la legislación y todos los instrumentos O sea, internacionales si eres que mujer en tenemos. Ayacucho, tienes mucho menos derechos, pero mucho menos derechos que las mujeres en otras zonas del país. Sí. Y si eres mujer Por esa- rural, mujer indígena, quechua hablante, de condición pobre, esto todavía se No, presenta. pero digamos, porque el Poder Judicial no te protege. El caso de Arlet Contreras es el caso clásico de una sala superior que no entiende lo que está pasando en su Así es. pueblo, se aleja de él y no lo protege. Y no lo protege. Y eso está pasando en distintos puntos del país. Pero les digo, si ustedes son mujeres en Ayacucho, anden con cuidado, porque su justicia no las va a proteger. Y acá yo sé que en Lima la Corte Suprema hace simposios, hace estudios, les da capacitación. Bueno, jálenlos pues, porque no entienden. Sí. No, necesario todo lo que planteas, Rosa María, de por lo menos tener instituciones judiciales que promueven, que desarrollan espacios de este tipo para informar.
además para educarse, para fortalecer sus propias capacidades como una herramienta básica para otorgar, brindar justicia, ¿verdad? Y entonces este caso de feminicidio en Ayacucho, Rosa María, está siguiendo su curso, la Fiscalía ya ha tomado el caso, el día de hoy van a dictar la prisión preventiva. Después de tener la mujer muerta, el caso de la prisión preventiva ya creo que ni tiene sentido, tendría que actuarse inmediatamente. Y entonces eso lo vamos a seguir. Seguimos varios casos, Rosa María, y lamentamos que no siempre las instituciones nos alcanzan la información en su debido momento. Tenemos respuestas a nuestros documentos de parte de las entidades después de un mes, 2 meses, 3 meses, incluso medio año. Y eso no nos permite, sinceramente, hacer un buen trabajo de fiscalización y de control político, porque tampoco podemos ir o sea, hay una independencia de poderes, entendemos, pero yo no puedo ir al Poder Judicial y decirle, oye, ¿usted por qué no está sentenciando? Porque hay respeto, pero por lo menos tener la documentación clara para decir si se están respetando los procedimientos y se está cumpliendo la ley. El día de ayer, con tanta insistencia y persistencia de varias mujeres parlamentarias, se agendó un proyecto de ley. Un proyecto de ley que recoge varias iniciativas, entre ellas la que ha propuesto la congresista Indira Wilca y Horacio Pacori, que básicamente fortalece la ley 30364, que es la ley que previene, sanciona, erradica la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, y hace algunos cambios muy importantes, Rosa María, y uno tiene que ver con la creación de un registro de víctimas y agresores de violencia familiar a cargo de la policía y del Ministerio Público. Ese registro que creo que es importante, ¿no? Porque no sabemos en qué medida las personas que han cometido se aprobó con voto unánime. Va a haber sexual offenders como en Estados Unidos. En Estados Unidos, si una persona que ha purgado, o sea, ya cumplió su pena, ¿cierto?, sale, ¿no es cierto?, y es un victimario sexual de niños, adolescentes, incluso de mujeres adultas, la comunidad tiene derecho a saber dónde vive. Yo sé que es durísimo, pero como padre de familia, tú tienes que decirle a tus hijos, sé que delante de la casa de ese señor tú no caminas, hijita, cuando vayas al colegio. Y ese señor ha estado preso por violación de menores. Hoy día hay perpetua para violación de menores, pero no necesariamente, ¿no es cierto?, es perpetua para la violación de mujeres adultas. Al contrario, ahí es 8 añitos nomás. Tampoco 4, quiero 8. que se acerquen a mis hijas. Entonces, eso pasa en los Estados Unidos. En la tradición peruana, los antecedentes penales se borran cuando cumples la pena. Entonces, es imposible saber si has sido terrorista, violador, secuestrador, ratero. No se puede en el Perú. Entonces, si no se cambia el Código Penal, ya no se podía establecer este registro. Esos son algunos de los cambios y reformas que se requiere, Rosa María, y en este caso el registro yo creo que es vital, ¿no? Porque el registro permite tener, por un lado, mapeado, saber quiénes son y con quiénes uno se topa, que puede estar trabajando en una escuela, que puede estar ejerciendo una función pública y uno no sabe siquiera los antecedentes que tiene. Lo otro es que incorpora el tipo de violencia económica o patrimonial, ¿no? Que de estos casos son pan de cada día de muchísimos estudios y abogados que ejercen esta función del derecho civil. Y entonces esto tiene que ver con la omisión, ¿no?, que ocasiona además un menoscabo a los integrantes de la familia. Cuando una persona no recibe los alimentos para sus alimentos, hijos, que queda en medio de básico, la calle, ¿no? Y es violencia económica. Y es una violencia económica. Y esa es la forma en la cual las mujeres han sido sometidas por siglos. O sea, cuando las feministas hablan del patriarcado, hablan exactamente de eso, ¿no es cierto?, de la posibilidad que a través de la presión económica y de la imposibilidad de acceder a la educación y poder salir y al empleo, simplemente está sometida. Nos tenemos que ir a una pausa. Yo les recomiendo a todos los que quieran ver un debate bien bonito, lo he colgado en Twitter, he colgado 3 minutos, pero dura más de 20 en realidad, el debate de 1947 en el Parlamento argentino para discutir si se le daba el voto o no a la mujer. Y la fluidez, ¿sabes lo que me gusta mucho? La fluidez con la que discuten los congresistas, se van interrumpiendo unos a otros, ¿no? Hay momentos tensos, ¿no? Uno se para, ¿no? Cuando alguien dice, imagínate, decir, esto es irresponsable, ya eso es un agravio en esa época, ¿no? Pero acá se dicen de todo. Pero lo que era interesante era que había un opositor médico que con toda honestidad decía que el cerebro de las mujeres era más chico que el de los hombres, ¿ya? Pero con toda honestidad, y que pesaba menos, ¿no? Y otro congresista muy gracioso
que gritó, gracias a Dios. Entonces digo, me está dando la razón, gracias a Dios que no soy su paciente. pero refleja una época. Y otro señor, congresista, con mucha preocupación dijo, miren, vamos a destruir a la familia. Porque imagínense usted el caso, pero así le decía con gran sorpresa, que el papá quiera votar por una persona y la madre por otro. Y los pobres niños van a ser testigos de este intercambio apasionado, porque la política es pasión. Vamos a destruir a la familia argentina. Bueno, felizmente se dio el voto, como todos saben, en el Perú unos años después, en el 56. Pero, caracho, venimos de un largo camino. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 40 minutos, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado, y la gentileza de Radio Huánuco que nos retransmite, voz de Ayacucho también, y AM Tagua que nos pone en todo el Perú. Rosa María, cerrando ya la semana de la mujer. Ayer el gobierno expresó su saludo a la mujer peruana gaseándola en la Plaza San Martín. No es broma, porque varios colectivos salieron a marchar tranquilamente, a pedir obviamente una plataforma que es de todos conocida, que incluye derechos laborales, derechos reproductivos, contra la violencia sexual, contra la violencia física, etcétera. Muy bien, llegaron a la Plaza San Martín, que por un momento Castañeda Alonso había decidido que era de él y de nadie nada, pero felizmente estaba abierta, y un grupo de mujeres se acercó al monumento, y ahí la policía comenzó a repartir palazo y gas. ¿Usted estuvo ahí, congresista? Bueno, Rosa María, en ese momento estábamos todavía en el pleno, pero hemos seguido de muy cerca el proceso de la marcha. Bueno, de hecho, al lado, ¿no? La bancada del Nuevo Perú ha tenido toda una jornada de espacios de reflexión, de participación, y además el día de ayer en la marcha, y es de verdad inaceptable como el Ejecutivo, en la mañana el presidente saluda a las mujeres, felicita, y de pronto termina gaseándolas, termina dándoles palo. Y eso es permanente, Rosa María. Hay alguna manifestación de tipo cultural o se están haciendo algunas pintas para muralizar contra la corrupción y mandan policías. O sea, aquí hay una reacción, yo creo que totalmente desatinada, incluso que atenta a la propia integridad física de los ciudadanos, porque resulta que ahora ya no puedes siquiera salir a muralizar. Y el día de ayer lo que se ha cometido es terrible, porque habían niñas, habían adolescentes, chicos de organizaciones juveniles que han salido con carteles como lo propio, porque en todo el mundo el día de ayer las mujeres han salido a marchar. En todo el mundo, en Taiwán, en Corea, en China, en Latinoamérica, en Europa, miles y cientos de mujeres han parado, han salido, incluso en Cataluña, si no estoy mal, han puesto cruces al borde de la playa como un símbolo de que están matando a las mujeres, están asesinándolas, y tenemos pues no solo las datas que revelan de lo que hoy ocurre con las mujeres. Si bien no hay razón de celebrar, Rosa María, sí hay razón de rememorar todo el proceso histórico que significó y los hitos importantes que marcaron hoy los derechos de las mujeres, y que mujeres hace 50 años, hace 30 años, dieron su vida, se fajaron porque se respete hasta la opinión y el derecho a existir. Entonces, usted, como mujer. O sea, imagínese, su abuelo hubiera imaginado que usted iba a ser congresista. No. De hecho, mi abuela, cuando vino al Congreso, además casi que pocas veces que venía a la ciudad de Lima, ella es quechua hablante y no entiende nada de castellano. Entonces, cuando yo juramenté en quechua, me dice, solo a ti te he entendido, porque no había entendido nada más. Pero ella debe haber dicho, yo jamás me imaginé que mi nieta iba a ser congresista. Seguramente, y además mi abuela, que pertenece a una generación en donde no ha tenido posibilidad de ir a la escuela. Exactamente. Tampoco a decidir el esposo que quería. Y tampoco el trato en igualdad dentro de la casa, ni la comunidad, ni ser titular de la tierra. En el caso de las mujeres indígenas, Rosa María, y es algo que hay que remarcar, porque en este periodo nosotros desde el despacho, y a mí me corresponde, y creo que estoy en el deber de hacerlo, también por el trabajo que hemos hecho hace mucho, es resaltar esa invisibilidad
Pero fíjese, hay en el análisis de las leyes y de las políticas claro, para pero atender a fíjese mujeres cómo indígenas. en 2 generaciones, desde el punto de vista histórico, 2 generaciones es poco tiempo. Sí. En 2 generaciones todo cambia. Hay Porque probablemente dinámicas su madre cambiantes. sí fue a la escuela, y usted ya fue a la escuela, y ya lideró, y ya participó, y ya tuvo derechos políticos, y ya votó, y ya... Entonces, el mundo ha cambiado para las Así mujeres, es. sí ha cambiado. Incluso hoy decimos nosotros, Rosa María, las mujeres indígenas sí estamos empoderadas. Y lo que necesitamos Un es poquito tomar más. decisiones. Porque todo el mundo dice, empoderemos, ¿no? Creyendo que las mujeres siguen estando en la misma situación de hace 20 años, y no es verdad. Hay mujeres empoderadas, hay mujeres muy preparadas, hay mujeres que han Dueñas de demostrado su tener tierra. un liderazgo, y lo que sí se necesita son mecanismos pertinentes y adecuados para garantizar la participación plena en la toma de decisiones de las mujeres. En gobiernos locales, sí, desde la comunidad. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley, Rosa María, para que dentro de las juntas directivas se tome en cuenta el criterio de la cuota de género. Cuando uno va a las comunidades, y a mí me toca estar entre varios hombres, y casi todos hombres, y yo Todos la hombres, única sí. mujer, así mismo ocurre a diario y en las comunidades, en las asambleas, eso es lo que uno ve. Todas las mujeres dicen Entonces, eso. aquí Siempre dicen eso. hay una realidad Que ellas y le hay dicen algo en la que hay que casa al cambiar, hombre qué es lo y que tiene eso. que decir. Claro, que en la casa ellas le dicen al hombre qué es lo que tiene que decir, y el hombre va a la asamblea y lo dice. Sí. Pero ella no lo dice, sino lo dice su marido. O de preguntar, cuando las nominan para asumir la presidencia o algún cargo en la comunidad, Claro, mi voy a marido preguntar también, todavía a mi mi esposo, causa, ¿no? claro. Entonces, pero claro, es por tal vez la inseguridad, y porque sabe que si acepta, luego en la tarde le cae golpe. Que Claro. por qué aceptaste, que no sé qué, si tú tienes que cuidar a los hijos, ¿quién me va a atender? Y todo lo demás. Pero hoy esas realidades, por suerte, y porque esta generación, la nuestra, Rosa María, es cada vez más consciente. Y No, hoy hay porque una juventud ya hay secundaria muy, completa. muy consciente de estos hay que derechos decir, que nos hay que decir otras corresponden. cosas. El analfabetismo casi ha disminuido notablemente. Hace 100 años en el Perú el 80% de la población era analfabeta. O sea, cuando José Carlos Mariate escribe el problema del indio, y escribe el problema del analfabetismo como un problema nacional gravísimo. O sea que realmente era sumamente grave. No solamente no votaban las mujeres, no votaban los analfabetos hasta Así es. 1979. Me has hecho acordar algo, Rosa María, porque cuando nosotros celebramos que el año 56 en el Perú, por fin las mujeres No teníamos todas. el derecho a votar, pues no todas, y en ese no todas estaban las mujeres indígenas, Que eran la analfabetas, de zona rural, quechohablantes, Que que era era una mayoría. Era una mayoría. Y en el Perú, Rosa María, el 50% de población somos mujeres. Perú es el segundo país con mayor población de mujeres indígenas después de Guatemala. Entonces estamos hablando de un sector importantísimo de mujeres andinas y amazónicas, que además hoy estamos a lo largo y ancho del territorio nacional, pero que sentimos que las políticas públicas siguen viendo desde esta visión Claro, muy monocultural, muy patriarcal, por supuesto, y también colonial. Y este colonial sí cruza toda la parte identitaria, y esto que nosotros creemos que hay una violencia cuando hay discriminación, porque la discriminación es una forma de violencia. Cuando nuestras hermanas en nuestras comunidades están defendiendo agua, recurso, territorio, la vida natural del ambiente, así como la vida misma de nosotros cuando somos afectados porque el río está contaminado y tienes metales pesados en tu cuerpo, eso es violencia. Y hoy, así como hablamos de violencia física, psicológica y otras formas, las otras formas tienen que ver con la violencia también estructural y la violencia institucional. Y las mujeres defensoras de derechos humanos hoy están siendo vulneradas, hoy están siendo amenazadas, hoy se les recortan los derechos porque viven en una comunidad indígena. La hermana Ruth Buendía, que es una hermana lideresa muy reconocida, hace unos días estuvimos en el despacho a raíz de un trabajo que vamos a hacer de cara a la Cumbre de las Américas. Ella me comentaba que en Selva Central los casos que se denuncian por violencia o violación sexual a niñas escolares quedan totalmente impunes. Y ella dice, hermana, me tengo que enfrentar en mi propia comunidad a mis hermanos varones porque terminan justificando o argumentando, o cuando la CARE, ¿no?, la Central Ayánica, va a hacer una denuncia ante las instituciones, le dicen, ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo que quiénes son? La denuncia lo presenta una institución, una persona, sea. tu vecino, tu amigo o alguien Quien desconocido sea. que presenció violencia. Así Entonces, aquí estamos ante una brecha que yo el día de ayer lo dije, y porque son brechas, porque nos
todavía nos distan de eso que nosotros decimos todavía inalcanzable, la justicia plena, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausita y regresamos con el tema de la vacancia. Acá hay varias personas que me han dicho que gracias a mí tienen su constitución, eso a mí me emociona, pero Javier Carlos dice, necesitamos un app. ¿Algún monstruo de la computación quiere hacer más accesible la constitución política del Perú? Buena idea. A ver si alguien nos está escuchando y ponga un app de la constitución. Me dicen, doctora, ¿no procedería una acción de inconstitucionalidad? Por supuesto, pero dado que la congresista Tania Parona me ha dicho que van a pedir una reconsideración de la votación de ayer, dado que ha incumplido todos, pero es como les explico, todos los procedimientos de reforma constitucional, yo espero que el próximo jueves esa resolución desaparezca. Eso espero, si no, la pelearemos en el Tribunal Constitucional antes de que sea capturado por el fujimorismo. Vamos a una pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 52 minutos y Orconico nos dice, te dice Rosa María, orden cumplida. La Constitución del 93 y la www.pcm.gov.pe www.content.uplops. Sí, bueno, pero para que no se vuelvan locos, Gustavo Perales me pone también, en este link encontrarás un app de la Constitución. Ya está, tiene 4.5 sobre 5 estrellas en 640 calificaciones, aquí debe ser un buen app. Ya no hay excusa, chicos. Lo pueden tener, mírame la cara de Naila. En tu teléfono quiero ver la Constitución, caracho. Ya, acá todo el mundo está diciendo, bueno, vacancia, ¿no es cierto? Muy bien. Estamos de acuerdo que este gobierno ha hecho cosas espantosas, de verdad, no malas, espantosas. De repente a ustedes les gustan algunas y a mí no me gustan otras, pero en general tú no le puedes mentir al país, ¿no es cierto? Tú no le puedes decir al país que fue solo un contrato, nada más, y resulta que fueron 3. Uh-huh. Tú no puedes decir al Perú que tú no recibiste nada y resulta que sí recibiste. Tú no puedes decir que nunca tuviste una relación y resulta que sí tuviste. Tú no puedes decir que nunca diste una charlita y sí diste la charlita. Es decir, lo que no se puede permitir es que, como dice la moción, el presidente mienta de forma reiterada. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Yo no he visto un caso de buen mentiroso, porque yo le creía, ese sabe mentira. Keiko es mala mentirosa, no sabe mentir. Este es bueno, la verdad, no, podría ser actor, buenísimo mentiroso. Pero, la pregunta es, ¿eso justifica una vacancia? Es lo que todos nos preguntamos. Porque ¿sabe qué pasa? Se abre la caja de Pandora. O sea, si vacamos a vacamos a todos uno tras otro, y terminamos siendo una republiqueta que no puede sostener un presidente y nos vamos de regreso al siglo XIX, ¿no es cierto? Entonces, ¿vale la pena abrir esa puerta? ¿Por qué han tomado la determinación de decir, sí, vale la pena, vamos a vacarlo? Sí, Rosa María, si bien, como indicas, la mentira, además consecutiva, permanente, insistente, no es algo pues que te otorgue siquiera legitimidad o actitud moral, ética para gobernar un país. O sea, porque estás hablando de un mandato presidencial. Son las mentiras las que nos han conducido hoy a tener toda una red de megacorrupción también. Evidentemente. Porque siempre se intenta argumentar, sacarle vuelta a la ley o aprovechar del vacío legal que hay para, ¿no? Pero esto es así y parece que casi que es natural. Yo me he quedado sorprendida como el señor, por ejemplo, Roque Benavides. Pero mira, no lo entiendo. Pero ha tenido la entereza justifica este tipo de redes y tal, ¿no? Pero ha tenido la entereza, ha sido el único que ha dicho sí. Hemos puesto la plata. No, en el caso de él creo que oye, y ese no es natural. Pero el resto, yo no he recibido nada. ¿No? Tú tampoco. Y entonces todos nos miraban, no. ¿Y con qué plata financiaron las campañas? Yo creo que hay como, entre esa línea tenemos como, no sé si 2 extremos o dos formas, ¿no? Uno, los que niegan y niegan, como lo vienen haciendo varios de casi los todos, candidatos a la presidencia o los que fueron presidentes, y entre los que dicen, sí, pues, yo hago lo que quiero con la plata, yo defendí los intereses de la empresa privada y ¿qué es de lo malo? Ahora, que te digo una cosa, en ese caso, por lo menos no hay mentira, que ya es bastante. Yo lo que no soporto son los mentirosos, de verdad, no lo soporto. Es que o sea, de verdad que Mercedes Arao se pare y le diga a la bancada de Nuevo Perú que no hay nada sobre la vacancia de Alberto Fujimori,
perdón, la vacancia no, Claro. el indulto de Alberto Fujimori en su cara, y 3 días después lo indulten. Ya, eso es lo que es insoportable políticamente, porque con esa persona no puedes volver a hacer un trato nunca, Y nunca. ahora, Porque estamos hay- hablando mire, de, los políticos de un son, gobierno que, claro, los políticos que tiene son, al país. claro, los O políticos sea, ¿cómo son- suelen confiamos? ser muy mentirosos porque se adornan bonito, ¿no? Yo te voy a hacer una carretera de 30 kilómetros de ida y 30 kilómetros de Termina vuelta, su periodo y 60 nunca kilómetros, hacen nada. claro. Eso se entiende que es un adorno, ¿no es cierto? Y de repente no te hace la carretera porque el presupuesto no nos lo han dado en el gobierno, desgraciado. Ya, ok, eso se puede entender. Pero lo que tú no puedes decir es, no voy a indultar, y al día siguiente indultar. Eso es lo que no puedes, porque, ¿qué pasa? A ese político no te puedes sentar con él a conversar de absolutamente nada, porque él te puede decir, bueno, negociemos, entonces nosotros les vamos a dar tal cosa, y ustedes nos dan tal otra, y sacamos el proyecto de ley. Pues, yo no te creo nada. Si lo que acuerdo contigo, me vas a engañar. Entonces se descalifica para la política. Está descalificada. La primera ministra está descalificada para hacer política. En eso también estamos de acuerdo. Pero regresamos al tema central. Sí. Aquí, ¿Vacar? aquí hay dos causales, porque la primera, si bien reafirma esta actitud de la mentira, como que sí, o sea, finalmente deslegitima, finalmente te deja sin piso porque eres un gobernador, o sea, eres el presidente del país. ¿Cómo estableces una buena gobernabilidad si lo que está generando es desconfianza? Lo que está generando en la gente es duda de si estás diciendo o no la verdad, si vas a actuar como dices o no. Y entonces ese es un primer elemento, pero lo segundo, Rosa María, y ante las evidencias y nuevas pruebas que se han ido develando y saliendo desde los informes del propio banco de la BCP, de los informes periodísticos o investigaciones periodísticas y cosas que más ahora están saliendo, tiene que ver con una indignidad moral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un presidente que no solo recae en él conflicto de intereses, no, esta famosa puerta giratoria, y que él en algún momento denominó la muralla china, cuando finalmente se ha enriquecido, porque estamos hablando de un enriquecimiento. Estamos de acuerdo. O sea, de Todo dinero todo- público. Ahora, que es ha ido evidente, para sus- es evidente que, para sus bolsillos. que negociación incompatible, que sería el delito que podría imputarse, ha prescrito. ¿Ya? Pero efectivamente es posible que haya cometido un delito. Es posible, no, yo no soy juez, no puedo determinar, es posible. Pero en todo caso ha prescrito. Pero vuelvo a mi pregunta original. Si abrimos la puerta a la vacancia, ¿quién nos garantiza que en un año no están vacando a Vizcarra? Vizcarra, ustedes lo repudiaban, todo el Congreso tuvo que renunciar porque era un choro, se había tirado la plata, había negociado con los concesionarios de Chinchero, maleante, le dijeron de todo. Y ahora resulta que es la mejor opción para el país. Ah, bueno, esas son afirmaciones de una Perdóname, parte del, y las del tengo, Parlamento. y tenemos, pero y las tenemos, lo que sí nosotros, al plantear esta vacancia, Rosa María, tomamos como dos criterios básicos. Uno, que por ninguna razón debía ser una vacancia express, no pues en 2-3 días sorprendiendo a la gente y con un argumento endeble, pero de lo que se trataba es asegurar un proceso de vacancia que respete todos los procedimientos regulares, con pruebas contundentes que argumentan estas dos causales que yo consideraría, y en el documento cuando uno lee puede encontrar lo de la mentira e indignidad moral, con este conflicto de intereses y las nuevas pruebas que han salido a la luz después del caso Odebrecht, ahora ampliamente conocido por el país. Y lo otro es que sea una moción multipartidaria. Ya no es pues ese cálculo político de una fuerza política que intenta Fuerza de algún Popular modo quería ocupar vacarlo para que no indulten al poder papá. Eso era ejecutivo, clarísimo. sino una Ellos moción sabían que multipartidaria. venía el indulto del papá y tenían que vacarlo para que no lo indulte. Está clarísimo. Ese era su juego. Esta moción es diferente, estamos de acuerdo en eso. Pero es abrir una puerta. Bueno, ahora, lo que sí, Rosa María, algunos dicen, pero bueno, se puede generar como un precedente para que en adelante, el 2021, otros sean también vacados por hechos mismo, como estos. Vizcarra. Entonces, ahora, lo que sí creemos nosotros es que los precedentes pueden ocurrir, pero que sí necesitamos dar pasos tan firmes y dentro de lo legal para sancionar y para finalmente tener lo que hoy decimos estabilidad. ¿Qué es lo que yo creo que no ven algunos políticos, funcionarios del Ejecutivo? Que sí hay una inestabilidad a raíz de todo el actuar, de todas las evidencias, por supuesto el proceso de indulto irregular, además negociado, que se ha otorgado. Entonces hay un país
que está inestable, hay incertidumbre, y ese 63% de ciudadanos de a pie que manifiestan y dicen que el señor Kuczynski debe ser vacado es porque lo que sentimos es que hay hay un desgobierno actual. Entonces, nosotros creemos que este proceso hoy, por supuesto, da a colación el análisis después de lo ocurrido ayer también, porque tiene mucho eso que espero, ver. eso mucho espero que su ver. promesa, la voy a decir por otra parte. La congresista Pariona me ha prometido que van a reconsiderar la votación la próxima semana. No depende de mí únicamente. Pero lo que sí ya le he dado creemos es que argumento. como bancada Nuevo Perú Me invita- vamos a tomar en cuenta me invita las a su bancada, yo les reconsideraciones, leo la y si Constitución. amerita y es posible, pediremos esa reconsideración. Me Pero invita a estamos todas las bancadas, en yo el les leo la derecho Constitución. propio de- A ver si no la entendieron. Congresista, nos De tenemos tomar que despedir posición, porque hoy día viernes es la misa del Señor de la Justicia, que ya está empezando, empieza a las 9, una misa muy popular, viene gente de todo Lima y, por supuesto, nosotros somos mucho menos importantes que la misa del Señor de la Justicia. Congresista, Sí, no, yo le agradezco. congresista María. Pariona, muchas gracias por su trabajo. Esperemos que no les vendan el tranvía, como decía un pariente mío, y que nos veamos el lunes con mejores noticias, de verdad. Ojalá que sí, ojalá que sí. Hasta pronto. Gracias. Bien, muchísimas gracias a toda la red Sodom. Con 9 de la mañana nos vamos. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.